Bueno, mi nombre es Natalia Brustein, soy hija de exiliados. Llegué a México cuando tenía 1 año, vengo de Argentina y bueno, me invitaron a este coloquio a presentar mi documental Tiempo Suspendido y también para hablar la experiencia de ser un familiar, bueno, del tema de memoria y desaparición, ¿no? De que la memoria no desaparece. Hice este documental, se llama Tiempo Suspendido, es sobre mi abuela. Mi abuela fue madre de Plaza de Mayo en Argentina. Durante la dictadura desaparecieron a 3 de sus hijos, 2 yernos y a mi abuelo. Ella hizo un trabajo por la memoria social muy importante, no solo en Argentina, sino en México, en Centroamérica. Bueno, hizo un trabajo muy grande en el campo de derechos humanos. Fue una de las primeras en pedir que la desaparición forzada sea un crimen de delito de lesa humanidad. Y bueno, hice este documental porque mi abuela al final de su vida le dio demencia senil y perdió la memoria. Y entonces es un documental sobre la paradoja de la vida de una mujer que lucha por la memoria más de 35 años y al final la pierde. Bueno, fue muy lindo. La mayoría de la gente que estaba ayer entre el público era gente que se pudo identificar mucho con el personaje, que era mi abuela, con la historia, entenderla desde esa manera. Y siento que invitó mucho a la reflexión también, ¿no? A la reflexión personal, a la importancia de la memoria, al encuentro con la historia y a preservar la memoria, los que todavía tenemos que preservarla, y a permitir que los que ya puedan perderla, digamos, no sea un problema para ellos, ¿no? Entonces fue una linda experiencia ayer. Sí, se ha presentado en muchos lugares la película, lleva 1 año y medio circulando. En diferentes lugares ha tenido diferentes reacciones, y lo de ayer pues fue muy bonito porque al final era como una relación familiar, ¿no? La que estaba ahí y los que la veían, creo que de alguna manera pudieron entenderla a mi abuela y a la memoria. Hasta el 83, que regresamos a vivir a Argentina, estuve rodeada de la comunidad argentina, por un lado, y por otro lado tenía mi vida mexicana, ¿no? Iba a la escuela con compañeros mexicanos, había muchos hijos de exiliados de Uruguay, de Chile, de Argentina, pero ese no era el tema, ¿no? Y por otro lado, ahora que estaban platicando, pensaba, qué loco, porque para mí nunca fue un tema ser exiliada, ¿no? Ser familiar de desaparecidos. Para mí como que todos tenían la misma historia o no, pero no era algo que lo estuviéramos platicando. Entendía que era parte de la realidad que pasaba en toda Latinoamérica, porque también me tocó mucha relación con Nicaragua, con El Salvador. Sabía lo que pasaba también ahí, crecí con esa información, entonces pensaba que era parte de la historia natural del hombre, ¿no? Pero parte también de lo que me dio el exilio para mí fue la familia. Mi papá es uno de los hijos desaparecidos de Laura, y mi mamá se casó acá en México con un argentino exiliado también, que pasó a ser mi papá, que me adoptó sin tener ninguna diferencia con sus hijos. Y formamos una familia hermosísima de 4 hermanos. Tengo mamá, papá, abuelos a montón, porque están los papás de Nerio, que es mi segundo papá, los papás de la mamá de mi papá biológico, los papás de mi mamá, pero además los abuelos adoptados que había aquí en México, están los tíos, están los primos. Tengo millones de primos que no son de sangre, pero sin embargo son mis primos hermanos, ¿no? Y yo creo que eso te lo da el exilio, ¿no? El tener la posibilidad de encontrarte con gente que las relaciones se dan más afectivas que una relación sanguínea. Ay, pues mucho movimiento de corazón. Estoy muy acostumbrada a hablar del exilio y las experiencias y a escuchar las historias, pero este encuentro ha sido muy lindo porque puedes entender la memoria desde muchas formas diferentes, ¿no? La memoria deja de tener el sentido político y pasa a tener un sentido mucho más amplio. Tienes la memoria afectiva, tienes la memoria biológica, tienes la memoria física, la memoria, no sé, o sea, es como que lo puedes ver desde muchísimos ángulos diferentes y con muchas experiencias diferentes. Entonces te da como un masaje en el corazón diferente, ¿no? Es como que te afloja por un lado y en otro lado dices, me quedan más claras otras cosas.